trabajar con la fuerza de los hechos, construyendo futuro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Nuevamente en 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Nos reunimos a través de este medio en 2 horarios, como todos los días miércoles, para conversar de los temas que tienen que ver con la autoproducción de alimentos, con la huerta orgánica, con el ambiente. Y hoy por hoy el protagonista de nuestras charlas, en casa, en la calle, en cualquier lugar de encuentro, es necesariamente el clima. Estamos sosteniendo una situación climática adversa que viene prolongándose ya desde hace 2 años. Este es el tercero, con precipitaciones inferiores a lo normal, y que como panorama desde el punto de vista de lo que está ocurriendo fuera de la ciudad, en el campo, nos está mostrando que está comprometida la cosecha de trigo, el rendimiento de la cosecha de trigo, porque en este momento es cuando las plantas de trigo diferencian, es decir, determina el clima, la cantidad, ¿no es cierto?, de granos por espiga que se pueden llegar a formar, ¿no es cierto? Y eso es un hecho, digamos, importantísimo en el rendimiento, porque una espiguilla, una parte de la espiga, puede tener un grano, 2, 3 y algunas veces 4. Imaginemos entonces lo que implica ese factor en el rendimiento, cuando tenemos una tercera parte de lo que podríamos haber tenido potencialmente, cómo influye esto en el rendimiento del trigo. Esa es la situación del trigo en este momento, porque las precipitaciones han sido escasas desde el momento de hoja bandera, en que comienza a emerger la espiga. Afortunadamente no hubo heladas tardías hasta ahora, y eso posibilitó que por lo menos tengamos una espigazón dentro de todo normal que se está produciendo en estos momentos. A su vez, tenemos también noticias de que la siembra de maíz se ha restringido, lo mismo que la siembra de girasol, por falta de humedad en el suelo. Se han sembrado algunas hectáreas de maíz, pero arriesgando, ¿no es cierto?, la emergencia. El nacimiento por emergencia quiere decir el nacimiento normal de la semilla, esperando precipitaciones en pocos días más para que la emergencia se produzca en forma normal, ¿no es cierto? Es una especie de apuesta y pasa lo mismo, nos ocurre lo mismo en nuestras huertas. Estábamos relatando estos temas que tienen que ver con lo agropecuario porque nos hacen ver cuál es la situación global, general. Nosotros, al tener la posibilidad de utilizar alguna forma de riego, vamos de alguna forma paliando esa situación. Pero como siempre decimos, la calidad del agua es fundamental en el riego y nunca es lo mismo el agua de lluvia que el agua que podemos obtener por bombeo o el agua que podemos tener de la red normal de provisión de la ciudad, ¿no es cierto? Lo cierto es que también para la huerta está complicada la situación, la temporada, porque no tenemos humedad suficiente en los suelos, porque no nos estimula esta continuidad de sequía, ¿no es cierto?, a realizar siembras o siembras al exterior, a voleo, y realmente genera esto un poquito de desánimo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las alternativas que tenemos para remediar o para paliar esta situación. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este encuentro de hoy. Pero como para poder tener alguna orientación respecto de lo que va a ocurrir con el clima, vamos a considerar primero cuál es la situación que tenemos para el fin de este mes de septiembre y que probablemente, de acuerdo a los informes que nos está dando el Servicio Meteorológico Nacional,
puede llegar a ocurrir en el mes de octubre, que es nuestro mes inmediato siguiente, y tal vez tengamos, digamos, un poquitito de información ya sobre noviembre, en base a algunos comentarios que hemos escuchado en charlas organizadas por la Sociedad Rural de San Carlos y por información que ha publicado el Servicio Meteorológico Nacional con una especie de pronóstico o probabilidad extendida trimestral, ¿no es cierto?, que incluye los meses de septiembre, octubre y noviembre, que es la que tengo ahora frente a mi pantalla y que voy a tratar de alguna forma de relatar frente a ustedes. La información que hemos estado recibiendo es que existe una situación que no ayuda a la llegada de los vientos y los contenidos altos de humedad que está generando el Niño, la corriente del Niño, que el Niño está en proceso, digamos, de desarrollo, que está evidentemente aportando humedad en Centroamérica, ¿no es cierto?, tal como está definido como fenómeno, pero que hay una situación que genera, digamos, el viento proveniente del sector sur, el viento polar, que avanza sobre el territorio y que repele de alguna forma la llegada de esta humedad para poder transformarse, ¿no es cierto?, en las lluvias que necesitamos. Este viento frío lo estamos permanentemente soportando, lo estamos permanentemente sufriendo todas las mañanas. Hoy es un día aparentemente calmo, pero se prevé que en horas de la tarde volveremos a tener estos vientos del sur. Y no es lo único que está pasando en el país, sino que los reportes de clima un poco más extendidos muestran que se están o van a producir algunas precipitaciones en la zona mesopotámica, lo cual complicaría todavía más las crecientes del río Uruguay. Pero a su vez, en la zona, digamos, relacionada con la cordillera de Catamarca, La Rioja, norte o noroeste de Córdoba, San Juan, Mendoza, se van a producir en estos días vientos muy intensos. Hay un pronóstico de emergencia climática de vientos de hasta 100 kilómetros por hora, vientos cálidos, calientes, vientos sonda, que seguramente va a generar gran cantidad de polvo en superficie. Vamos a ver hacia el noroeste el cielo, digamos, un poco oscuro por la influencia de este traslado, ¿no es cierto?, de polvo. Y tal vez en algún momento esas ráfagas de viento influyan en los próximos 3 días en nuestro territorio, elevando un poco las temperaturas. Saliendo de lo que es el mes de septiembre, ya dado por supuesto que no hay probabilidades de lluvia durante el resto del mes, y esto coincide con la información que estábamos manejando de que íbamos a tener un septiembre seco, y que la normalidad o el avance hacia un clima normal más cercano a lo que dicen las estadísticas que son nuestras temperaturas y lluvias normales en los meses de octubre y noviembre, iría ocurriendo a partir de los principios del mes de noviembre. De hecho, para el primer martes de noviembre hay pronosticado alguna precipitación leve, y en octubre pronosticada para el próximo martes alguna precipitación leve, y se dicen los pronósticos extendidos que durante el mes de octubre se esperan 6 días con precipitaciones, lo cual ya nos da un poco más de esperanza y nos acerca un poco más a la normalidad. Los desarrollos que ha consensuado, digamos, el Servicio Meteorológico Nacional, utilizando diferentes fuentes de información, indican que para lo que resta, ¿no es cierto?, de este trimestre, octubre y noviembre, septiembre ya, como decimos, lo dejamos atrás, tenemos en materia de precipitación en nuestra zona un régimen que se prevé de situación normal. Para que nosotros tengamos una idea de lo que a qué se refiere esto de normal, tenemos que decir que el promedio estadístico de lluvias en el mes de octubre está un poco por debajo de los 50 milímetros.
Y a su vez, el promedio de lluvias normal para el mes de noviembre está un poquito por encima de los 50 milímetros. De acuerdo a estos análisis que realiza el INTA, durante los meses de octubre y noviembre, lo que tendríamos sería un comportamiento normal o apenas debajo de la normalidad, es decir, que esperaríamos lluvias de 35 o 40 milímetros durante el mes de octubre y lluvias un poco más abundantes en el mes de noviembre, superando los 50 milímetros. Y a su vez, esto se va a combinar con una situación que no va a ser favorable, que es que las temperaturas sí van a ser normales o superiores a lo normal, es decir, vamos a tener temperaturas de un rango relativamente alto, temperaturas por encima de los 24 o 25 grados, con un promedio que estará alrededor de los 20 aproximadamente, y algunos picos de temperatura elevados durante los 2 meses de los que estamos hablando, que continúan ahora con nuestro año. Por lo tanto, el panorama para nosotros que nos preocupamos por el tema de la huerta y el panorama para la situación agropecuaria va a ser un poquito mejor que el que tenemos ahora, pero no va a ser, digamos, una situación que permita reparar el atraso, ¿no es cierto?, de agua que no sea de lluvia que no se ha producido. Sabemos sí que avanzado hacia el mes de diciembre y enero, ¿no es cierto?, se esperan que para nuestra zona se produzcan ahora sí precipitaciones por encima de lo normal y también temperaturas por encima de lo normal, que a lo mejor, y específicamente en el mes de enero, se van a ver un poco deprimidas, digamos, las temperaturas no van a conseguir ser tan altas por la gran cantidad de días nublados que se pronostican y de lluvia que se pronostican para el mes de enero, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de efectos de crecida de ríos. Esa es un poco la situación a la que tenemos que adaptarnos y para lo que tenemos que prepararnos. Vamos a ver en la segunda parte del programa qué podemos hacer en la huerta para, de alguna forma, tolerar, llevar adelante igual nuestra producción con esta situación de falta de lluvia. Entonces, la situación es la que estamos experimentando. Tenemos una limitación muy fuerte en materia de disponibilidad de agua. Esto es absoluto. Y tenemos que estar previendo que esto compromete nuestra siembra y nuestra plantación, que es la fuente, digamos, de producción en el verano. Tenemos que pensar en quienes producen tomates, pimientos, zapallo y todo lo que esto significa en la economía del hogar en cuanto a la producción para fresco y la producción para conservas, ¿no? De alguna forma nos alienta el hecho de pensar que vamos a tener una revancha en diciembre y enero, donde esto se va a poder, digamos, sostener y que nos va a dar eso un plus de producción. Pero lo cierto es que la incógnita es cómo hacemos para llegar a las temporadas, digamos, de producción a tiempo, ¿no es cierto? Como no tenemos el recurso que a lo mejor en las huertas se tiene del uso de ciclos, de plantas que desarrollen sus ciclos más rápidos, ciclos más cortos, esto tiene que ver más que nada con la horticultura en forma comercial, pero que ese recurso existe, es decir, atrasar la siembra y utilizar especies, digamos, o variedades que tengan ciclos más cortos, sembrándolas un poquito más tarde. Vamos a tener que manejarnos con los recursos que tenemos, la semilla que hemos cosechado, que tenemos del año pasado, la que obtenemos de la provisión que hace INTA, o la que podemos conseguir en comercios locales. Por supuesto que no recomendamos para nada las siembras en forma directa, las siembras a chorrillo, sino que nuevamente es fundamental el uso de la bandeja sumergible, que sabemos que se prepara con sustrato o se prepara con compost y que podemos tener entre 200 y 220 celdas ahí disponibles para la siembra de semillas finas y de alrededor de 80 a 120 celdas de más tamaño para la siembra de tomate o de pimiento, digamos, u otro tipo de productos.
A su vez, siempre recomendamos, en el caso de las cucurbitáceas, zapallo, melón, sandía, pepino, la siembra previa en macetas, teniéndolas en lugar controlado, porque además de la falta de agua tenemos temperaturas bajas. Poder preparar los plantines en macetas o en bandejas y tenerlos listos para llevarlos al terreno una vez que tengan ya desarrollado el sistema radicular. Así no tenemos pérdidas por falta de humedad o por demora en el nacimiento por baja temperatura del suelo, y podemos atrasar un poquitito más la siembra, ¿no es cierto?, llevándola en lo posible lo más adentro del mes de octubre que sea factible. La situación actual es la de que tenemos que sí o sí pensar en riego y en ayudar mucho a nuestras huertas con riego, y en ese sentido queremos recordar los conceptos que hemos dado permanentemente en este programa. En primer lugar, que los riegos no deben ser riegos periódicos y leves, aunque nos tienta, digamos, el hecho de poder mojar el suelo, de tener un poquito la tierra que se levanta, el polvo que vuela, sino utilizar riegos extensos y profundos, es decir, definir 1, 2 o 3 días de la semana en que vamos a regar nuestra huerta y regarla en profundidad, cargarla, digamos, de agua, permitir que el agua se llene, digamos, la superficie. Y si ustedes lo están haciendo verán que eso también es difícil, porque el agua se introduce en el suelo con una rapidez impresionante. Las capas del suelo están muy secas hasta puntos muy profundos, y entonces generar una situación de humedad semipermanente, que nos permita que la planta pueda ir aprovechando esa humedad paulatinamente. Si tenemos que plantar en el exterior, obviamente, y como siempre hemos recomendado, hay que cubrir el suelo. Hay que cubrirlo con viruta, con restos de corte de césped, con cualquier materia orgánica que tengamos. Y si vamos a preparar almácigos, prepararlos con la mayor cantidad de compost posible para que haya mucha materia orgánica que retenga mucho la humedad y que haga que ese riego que hacemos nosotros periódico se prolongue la humedad en el suelo por varios días. Esto es lo que la planta va a necesitar para poder prosperar aún en estas condiciones. Y en el caso de las plantas que son sensibles a las temperaturas bajas, caso de los zapallos, melones, sandías, pepinos, que agrupamos en lo que llamamos familia cucurbitáceas, vale también la posibilidad de cubrirlas utilizando, digamos, cuando pensamos que puede llegar a haber alguna disminución de temperatura. El día de hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se registraron heladas, ¿no es cierto? No las hemos tenido aquí, pero con estos cambios a veces es probable que ocurran. Pero aún temperaturas como las que tenemos nocturnas y de madrugada de 10, 12 grados perjudican a estas plantas que son de clima subtropical. Entonces se las puede cubrir con telas. Se utiliza una tela específica que se llama Pao Pao, que se consigue en los comercios. Es muy esponjosa, retiene la humedad y hace que esto genere un pequeño efecto invernadero. Hay que colocarla por la noche y retirarlas por la mañana después de la salida del sol, o cubrir las plantas utilizando también restos de césped, restos de fardos, rollos, ¿no es cierto?, o pasto seco, por lo menos estas semanas hasta que las temperaturas se definan a niveles ya un poco normales para lo que es la primavera. Vamos a tener que seguir paliando esta situación. No hay una mejora prevista. Va a haber una leve, una casi imperceptible mejora durante el mes de octubre del régimen de precipitaciones, con temperaturas todavía bajas. Octubre es un mes de días que pueden ser un poco más cálidos, pero todavía tiene noches frescas. Así que tendremos que estar preparados para esta situación, y esperemos que hacia noviembre o diciembre el panorama climático y las precipitaciones se vayan acercando cada vez más a los niveles normales. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Rubén Broda, del equipo de gobierno de San Carlos Centro, desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión,
FM San Carlos 107.7. Desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.